Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de noticias frescas, análisis profundos y por supuesto, esos secretos jugosos que tanto nos gustan. Hoy vamos a hablar de una figura que seguramente conocen y admiran tanto como yo, Demet Özdemir. Sí, la talentosísima actriz turca que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones y su carisma arrollador. Prepárense porque la información que les tengo es, de esas que te dejan pensando un buen rato. Antes de que me emocione demasiado y les suelte el bombazo sin más ni más, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades, de los análisis de moda, de las opiniones sin filtro y de todo lo que comparto por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle clic al botoncito rojo que dice suscribirse, y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo. Además me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes, que son la mejor comunidad del mundo. Gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, después de este pequeño recordatorio vamos al grano. Como les decía, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Y no de cualquier cosa, sino de una confesión que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Una revelación que honestamente cuando la escuché por primera vez casi lloro. De verdad. Me sentí tan, no sé, conmovida, impactada, identificada. Fue una montaña rusa de emociones. Para ponerlos en contexto, Demet ha sido siempre una figura muy reservada con su vida personal. Si bien la vemos radiante en alfombras rojas, protagonizando portadas de revistas y derrochando talento en cada proyecto que emprende, siempre ha mantenido una cierta distancia con la prensa y con sus fans en lo que respecta a sus sentimientos más profundos. Por eso esta confesión es aún más impactante, porque nos permite ver a Demet de una manera mucho más auténtica, mucho más humana, mucho más vulnerable. La confesión, mis queridos, se dio en una entrevista reciente para una importante revista turca. Demet, con su característica elegancia y sinceridad, abrió su corazón y habló sobre un tema que hasta ahora había mantenido en secreto, su lucha contra la ansiedad. Sí, lo sé, lo sé. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, la ven como una mujer fuerte, exitosa, segura de sí misma. Pero, como ella misma lo dice, las apariencias engañan. Detrás de esa sonrisa radiante y esa actitud arrolladora, se esconde una persona que, como todos nosotros, lidia con sus propios demonios. En la entrevista, Demet relata que su ansiedad comenzó a manifestarse hace algunos años, en un momento de gran estrés profesional y personal. Nos cuenta que sentía una presión constante, una necesidad imperiosa de complacer a todos, de cumplir con las expectativas, de ser perfecta. Y como sabemos, la perfección es un ideal inalcanzable. Esa búsqueda incesante de la perfección, alimentada por la presión de la industria del entretenimiento y las expectativas del público, se convirtió en un caldo de cultivo perfecto para la ansiedad. Imaginen la presión constante de tener que mantener una imagen impecable, de ser juzgada por cada movimiento, cada palabra, cada atuendo. Es una locura. Describe ataques de pánico, noches en vela, una sensación constante de opresión en el pecho, una dificultad para respirar. Confiesa que llegó a un punto en el que sentía que no podía más, que la ansiedad la estaba consumiendo por dentro. La descripción que hace de sus ataques de pánico es desgarradora. Habla de la sensación de ahogo, del miedo paralizante, de la incapacidad de controlar sus pensamientos. Describe la oscuridad que sentía en esos momentos, la sensación de estar completamente sola y desamparada. Es una descripción tan vívida y honesta que te hace sentir un nudo en la garganta. Lo más impactante de todo es que durante mucho tiempo, Demet intentó ocultar su sufrimiento. No quería que la vieran como una persona débil, vulnerable. Tenía miedo de que la juzgaran, de que la criticaran, de que la rechazaran. Así que, en lugar de buscar ayuda, se refugió en el trabajo, en la autoexigencia, en la negación. Esta es una reacción muy común en personas que sufren de ansiedad, especialmente en figuras públicas. El miedo al estigma, al juicio y a la pérdida de la imagen pública perfecta las lleva a ocultar su sufrimiento y a negar su necesidad de ayuda. Es una situación muy triste porque el aislamiento y la negación solo empeoran el problema. Pero como ella misma lo dice, la ansiedad no se va a ninguna parte si no la enfrentas. Y llegó un momento en el que Demet se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Que necesitaba ayuda, que necesitaba hablar, que necesitaba liberarse de esa carga que la estaba ahogando. Este fue un punto de inflexión crucial en su vida.
Reconocer que tenía un problema y que necesitaba ayuda fue un acto de valentía y un paso fundamental para su recuperación. A veces el primer paso es el más difícil, pero también es el más importante. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda profesional. Comenzó a ir a terapia, a hablar con un psicólogo que la ayudó a entender sus miedos, a identificar los desencadenantes de su ansiedad y a desarrollar estrategias para afrontarla. La terapia se convirtió en un espacio seguro donde pudo expresar sus sentimientos, explorar sus miedos y aprender a manejar su ansiedad. El proceso no fue fácil, pero fue fundamental para su recuperación. Además, Demet encontró consuelo y apoyo en sus amigos y familiares. Habló con ellos sobre lo que estaba sintiendo, les contó sus miedos y sus inseguridades. Y para su sorpresa, se encontró con una respuesta de comprensión y cariño que la llenó de esperanza. Este es un aspecto crucial en la recuperación de cualquier persona que sufre de ansiedad. El apoyo social, la comprensión y el cariño de los seres queridos son fundamentales para sentirse acompañado, valorado y amado. Saber que no estás solo y que tienes personas que te apoyan incondicionalmente puede marcar la diferencia. En la entrevista, Demet hace hincapié en la importancia de hablar sobre la salud mental. Nos anima a dejar de lado los tabúes y los prejuicios, a reconocer que todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos necesitar ayuda. Nos recuerda que no estamos solos, que hay muchas personas que están pasando por lo mismo que nosotros y que están dispuestas a tendernos una mano. Su mensaje es claro y poderoso: no hay que avergonzarse de buscar ayuda, no hay que sufrir en silencio. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos tratarla con la misma seriedad y respeto. También nos habla sobre la importancia del autocuidado. Nos anima a dedicar tiempo a nosotros mismos, a hacer cosas que nos hagan felices, a cuidar nuestra salud física y mental. Nos recuerda que somos valiosos, que merecemos ser felices y que no debemos sentirnos culpables por priorizar nuestro bienestar. El autocuidado es esencial para mantener una buena salud mental. Se trata de identificar las cosas que nos hacen sentir bien, que nos relajan, que nos llenan de energía, y hacerlas regularmente. Puede ser leer un libro, tomar un baño caliente, salir a caminar, meditar, pasar tiempo con amigos y familiares, o cualquier otra cosa que nos haga sentir bien. Demet también comparte algunas de las estrategias que le han ayudado a manejar su ansiedad. Habla sobre la importancia de la meditación, del yoga, de la respiración consciente, de pasar tiempo en la naturaleza, de rodearse de personas positivas y de llevar un estilo de vida saludable. Estas estrategias son herramientas muy útiles para reducir el estrés, calmar la mente y mejorar el bienestar general. La meditación y el yoga, por ejemplo, ayudan a conectar con el presente, a calmar la mente y a reducir la ansiedad. Pasar tiempo en la naturaleza tiene un efecto relajante y revitalizante. Rodearse de personas positivas y evitar las personas tóxicas puede mejorar el estado de ánimo y aumentar la autoestima. Y llevar un estilo de vida saludable, que incluye una alimentación equilibrada, ejercicio regular y un buen descanso, es fundamental para mantener una buena salud física y mental. Pero sobre todo, Demet nos recuerda que la ansiedad no es una debilidad, sino una condición que se puede tratar. Nos anima a no tener miedo de buscar ayuda, a no avergonzarnos de nuestros sentimientos y a no rendirnos ante la adversidad. Su mensaje es de esperanza y de aliento. Nos dice que la ansiedad no define quiénes somos, que podemos superarla y vivir una vida plena y feliz. Y, ¿saben qué? Esa es la lección más importante que podemos sacar de esta confesión. Demet, con su valentía y su sinceridad, nos ha demostrado que no tenemos que ser perfectos para ser valiosos. Que podemos ser fuertes y vulnerables al mismo tiempo. Que podemos tener éxito y luchar contra la ansiedad. Que podemos ser felices y vivir una vida plena, a pesar de nuestros miedos y nuestras inseguridades. Su ejemplo es inspirador y nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Esta confesión de Demet, mis queridos, es un ejemplo de valentía, de honestidad y de humanidad. Es una invitación a la reflexión, a la empatía y a la acción. Es un recordatorio de que todos somos humanos, que todos tenemos nuestras propias batallas y que todos merecemos ser amados y aceptados tal como somos. La apertura de Demet no solo ayuda a desestigmatizar la salud mental, sino que también ofrece esperanza y aliento a aquellos que luchan en silencio. Su voz se convierte en un faro de luz para aquellos que se sienten perdidos en la oscuridad de la ansiedad. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante e informativo y sobre todo, inspirador. Para resumir un poquito, hoy hablamos sobre la impactante confesión de Demet Özdemir sobre su lucha contra la ansiedad. Vimos cómo esta revelación nos permite ver a Demet de una manera mucho más auténtica y humana. Exploramos la importancia de hablar sobre la salud mental, de buscar ayuda profesional y de practicar el autocuidado. Y sobre todo aprendimos que la ansiedad no es una debilidad, sino una condición que se puede tratar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa muchísimo para mí que me acompañen en este espacio y que compartan conmigo sus opiniones y sus experiencias. De verdad, son los mejores. Y hablando de opiniones y experiencias, me encantaría saber qué piensan sobre esta confesión de Demet. ¿Les sorprendió? ¿Se sintieron identificados? ¿Tienen alguna experiencia personal que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Anímense a compartir sus pensamientos. Me interesa saber si esta noticia resonó con ustedes de alguna manera, si les hizo reflexionar sobre su propia salud mental o la de sus seres queridos. Sus comentarios son muy valiosos y pueden ayudar a crear una comunidad de apoyo y comprensión. Finalmente quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si les pareció interesante o útil, no olviden darle like. Eso me ayuda un montón a saber qué tipo de contenido les gusta más y a seguir creando vídeos que les sean de su agrado. Y por supuesto, no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Nunca sabemos a quién podría ayudar esta información. Juntos podemos hacer la diferencia. Compartir este vídeo es una forma de contribuir a la difusión de información sobre la salud mental y de ayudar a romper el estigma que la rodea. Nunca sabes, podrías estar ayudando a alguien que lo necesita. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, prometo que siempre tendrán algo interesante que ver por aquí. Suscribirse al canal es la mejor manera de apoyarme y de asegurarte de que no te pierdas ninguno de mis contenidos. Siempre estoy trabajando en nuevas ideas y proyectos para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, cuiden su salud mental y no tengan miedo de pedir ayuda. Hasta la próxima.